misión que se nos ha encomendado y que para mí representa tal vez uno de los momentos culminantes y más elevados en toda mi existencia. Permítanme hacer a un lado o omitir en esta oportunidad la referencia en particular, y me quiero referir al cuerpo de oficiales, de suboficiales, cuadros administrativos y a todos los presentes, para expresarles mi sentimiento de respeto, de cariño y de admiración. Cuando digo que es el momento más culminante de mi vida, tiene una serie de razones, y en este momento vino a mi hijo Federico. Mi hijo Federico, hoy estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, al borde de concluir sus estudios de música, nació propiamente mes y medio antes de lo previsto, en virtud de las tensiones y de las confrontaciones que en un determinado momento viví con las Fuerzas Armadas colombianas. Fui uno de los pioneros en la formación de los primeros grupos de derechos humanos en Antioquia. Y desde esa perspectiva podría considerar que soy uno de los pocos, si no tal vez el único sobreviviente de la primera camada de activistas en esa materia. Entre la policía y los activistas de los derechos humanos había algo más que una confrontación. Hablar de derechos humanos era de alguna manera confesarse y colocarse, como quien dice, en las filas de la subversión. Y realmente en razón de esas situaciones ahora superadas y que nos encontramos ahora como hermanos, como colegas, como compañeros en la construcción de un país mejor, yo diría que hay una serie de cambios y de transformaciones muy positivas que me llevan a afirmar ese respeto y ese cariño por la institución policiva y por sus hombres, por los oficiales y por todos los integrantes en los diferentes niveles. Soy invitado a extenderme en mis pronunciamientos. Voy a tratar de evitarlo leyendo en gran parte y suprimiendo algunos elementos de esta intervención, porque tengo que decirlo que mi coronel Altamar le quitó gran parte del contenido. No es la primera vez que así sucede, y yo digo que es muy hermoso vivir esa especie de sincronía de pensamientos por una causa común, que es el bienestar de todos, sin excepciones de ningún tipo. Entonces procedo en consecuencia y para ver de cerca nos quitamos el tema. Se ha dicho de manera insistente que para combatir la delincuencia se elevan los niveles de seguridad. Es necesario aumentar la seguridad, el número de policías y patrullas y tolerar la violación a los derechos humanos, entre otros. Hablamos, y es casi un lugar común en algunas personas, hablar del síndrome de la Procuraduría. Y hay quienes consideran de que las Fuerzas Armadas colombianas tienen atadas las manos para poder actuar en virtud de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de las instituciones de control que deben velar por su cabal cumplimiento. Yo diría, no hay peor mentira de cabo a rabo, porque no es mediante la violación de los derechos humanos como se puede construir seguridad y como se puede construir orden. Esta creencia negativa deja de lado las verdaderas causas de la criminalidad y se olvida de la necesaria modernización de las instituciones de administración de justicia mediante un esfuerzo global que garantice el acceso y trato igualitario a la población, que se erradique la desconfianza mutua entre esas entidades y se busque la complementariedad de ellas y la coordinación contra el crimen. Quiero hacer aquí una glosa o una anotación máquina en mi concepto limitado y además, mi concepto como estudioso del tema me lleva a concluir que es la Policía Nacional tal vez la institución más comprometida con los procesos de modernización del Estado colombiano. Es evidente, y es evidente que es desde su propio interior que hay ese pulsar y ese deseo de mejorar y de realmente llegar al cumplimiento de las funciones
avaladas por la Constitución, tanto en la Constitución del 86 como en la del 91, que consideran a la policía propiamente como una fuerza ciudadana, digamos, son los ciudadanos con uniforme para velar por la protección y por el verdadero desarrollo de esa ciudadanía. Pero notaba yo ahora, acá afuera, en una conversación informal, que mientras hay estos esfuerzos institucionales de una parte, hay otros elementos del Estado colombiano y de la sociedad colombiana que todavía están en la edad de piedra y se resisten al cambio, a la modernización, al acercamiento de un concepto realmente humanista que permita construir unas mejores condiciones de vida para todos los colombianos. Dignificación de la actividad policial. El policía es un servidor público encargado de la seguridad, pero sobre todo es una persona con una actividad que merece alta valoración social y por lo tanto debe ser correspondida con el respeto a sus derechos y la satisfacción de sus necesidades elementales. Yo no creo comprometer a nadie ni estar aquí, como quien dice, metiendo las patas, para decirlo vulgarmente, si digo que a la policía se le trata de una manera muy mal, inclusive me atrevería a decir en ocasiones infames, sometiéndola a una presión y a unas situaciones de exigencia por actos o por hechos de los cuales la policía no es la responsable, ni legal ni materialmente. Y entonces las fallas de la administración pública, las fallas de los actores políticos, que no tienen la misma fuerza de modernización, que no tienen la misma estructura orgánica para asimilar los cambios, esas fallas y esas carencias de la administración pública y particularmente del sector político administrativo, luego de las cargas al cuerpo de la policía y en términos generales a las fuerzas armadas, y yo diría que así son victimizadas por la irresponsabilidad de una sociedad que no ha comprendido cabalmente la función de una fuerza como la que ahora aquí está congregada. Tenemos que ser objetivos y no decir mentiras. Es un hecho real que la policía tiene conflictos con su comunidad, y eso ocurre desde el preciso instante mismo de su creación. Igual que conflictos hay en el seno de las familias o en el seno de toda comunidad o de toda pequeña o grande organización que implique dirección, mando y responsabilidad, y donde hay que dar instrucciones y donde hay que controlar. Se generan tensiones y se generan conflictos, y el conflicto no es negativo. El conflicto tenemos que aprender también a asimilarlo como una fuerza creadora, como la potencia que realmente nos hace superarnos en cuanto a nuestras limitaciones y acercarnos a esos ideales de ser cada vez mejores y más cerquita de ese ideal de un ser humano desde la perspectiva que lo han planteado también los grandes sistemas religiosos. Estos conflictos tienen que ver entonces mucho con los aspectos y características de la misión a cumplir. Estos conflictos se traducen preponderantemente en actos de violencia, corrupción, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, descontrol del accionar de la delincuencia y aún llevan a su aislamiento institucional, todo lo cual converge en formas de desprotección ciudadana, en su distanciamiento y en alto grado de cuestionamiento social. En la generalidad, todas las formaciones policiales se dedican por imperio de la ley al mantenimiento del orden público y la seguridad pública, a la vez que la protección de su comunidad contra el accionar de la delincuencia, de manera tal que si bien ningún habitante reprocharía a priori todos o algunos de esos máximos preceptos, en cambio sí lo haría sobre la forma o manera que tiene la policía de cumplir. Y a este aspecto hay que agregar y dejar bien claro que, y esto lo subrayo, como quien dice, lo pongo en cursiva y en negrilla, y de pronto aumento el número de las fuentes, ¿no?
Y en este aspecto hay que agregar y dejar bien claro que la policía no hace lo que quiere, sino hace lo que le es ordenado. Yo recuerdo en este momento, cuando en alguna ocasión hice un taller con algunos miembros de la oficialidad y algunos suboficiales de la policía. Y algunos de los asistentes a ese taller decían: vea, profesor Cáceres, lo que usted está diciendo es muy bonito y realmente eso nos llega al alma, pero es que nosotros no somos los que decimos o decidimos cómo es que se maneja el espacio público. Y me decía algo que lo he recaudado en mi propio ser como un conocimiento muy claro de la dinámica de los problemas que vivimos. Decía ese oficial, decía: yo estoy convencido que el vendedor callejero, que la persona que está por allí de esas cosas, no es el tal invasor del espacio público, sino que el último recurso que está utilizando es el ciudadano antes de caer a la delincuencia. Pero ¿qué pasa? Nosotros salimos a patrullar, tenemos que cumplir unas órdenes que están marcadas dentro de una determinada política de la ciudad o del departamento. Y si nosotros nos hacemos los locos frente a esas situaciones de las gentes miserables y que están en una situación de desprotección en la calle, ya vamos a tener la presión sobre nuestros mandos y demás, porque no estamos cumpliendo el deber. Así de simple podría uno decir que es el fenómeno al cual estaba haciendo referencia. Con respecto a sus actividades en procura del orden público y la seguridad pública como razón de Estado para el bien común, y aquí hago una anotación, yo diría que el derecho humano fundamental por excelencia es el derecho a la seguridad. Si no hay seguridad no hay vida. Si no hay seguridad no hay intimidad, si no hay seguridad no hay trabajo, si no hay seguridad no hay salud, por Dios, si no hay seguridad no hay paz. Entonces, yo me atrevería a decir que vale la pena hacer esa reconsideración sobre el catálogo de los derechos humanos y colocar efectivamente el derecho a la seguridad que está confiado precisamente al cuerpo de policía como uno de los derechos fundamentales, y en consecuencia la policía es la garante de ese derecho fundamental para la realización de todos los demás. No obstante, esas situaciones históricas han sido sistemáticamente tergiversadas por diferentes gobiernos, y aquí coincido en mucho de lo que planteaba el coronel Altamar cuando hablaba de cómo, por ejemplo, estos cuerpos han sido en diferentes fases de la historia manipuladas precisamente por los gobiernos y desde la perspectiva de ciertos marcos políticos. Entonces, han orientado fundamentalmente el quehacer de estas instituciones hacia un fuerte control y disciplinamiento social y enmascarando detrás de la agencia policial, además de un marcado absolutismo, la realización de intereses ideológicos y políticos partidistas. Efectivamente, sus potencialidades políticas y corporativas fueron desgastadamente distraídos para la contención y resolución de conflictos emergentes del campo social, donde la represión policial se observó como la respuesta oficial y de primerísima línea, en lugar de destinarla a la protección de la ciudadanía y al desarrollo comunitario. Uno de los elementos que yo más admiro y considero desde la perspectiva de la academia y como investigador que tiene el cuerpo de policía es el concepto de la policía comunitaria. Ese es un concepto que si efectivamente se aplicara de verdad, como las escuelas de seguridad ciudadana, estaríamos avanzando mucho en esa realización del inventario de los derechos humanos. En la generalidad, el poder político demuestra una influencia perjudicial, avanzando sobre la institución policial con designios ideológicos, partidistas y coyunturales como en términos electoralistas, que nada tienen que ver con su misión, o teniéndola, la obligan a cumplir estrictamente sus órdenes sin posibilidad de revisión e inspección, pero en cambio sí a hacerse cargo de las responsabilidades emergentes de los futuros pagados.
Entonces los fracasos de la política y de la administración pública, vuelvo y repito, los tiene que cargar y los carga la institución política. Y se hacen unas distracciones absurdas. Yo me planteo, por ejemplo, acá en Pereira, la infamia que se comete con la misma institución cuando en lugar de fortalecerla y acompañarla, de procurar condiciones para el mejor estar de todos y de cada uno de ustedes, se les coloca a veces en unas tareas que son de pura distracción. En lugar de fortalecer, por ejemplo, el componente de inteligencia para penetrar realmente allí dentro de las estructuras criminales y poder desbaratarlas, se les pone a hacer simplemente, como quien dice, actos de presencia, caminando por la octava y bajando por la séptima o viceversa. Simplemente para que entonces se le diga a esas autoridades político-administrativas que si están cumpliendo con sus deberes al poner más uniformados en la cárcel. Yo estoy completamente convencido que por ahí no es el problema. Como que no es tampoco el problema que se viene haciendo aquí de distracción, montando unos cívicos, donde elementos de la comedia humana de tiempos pretéritos son resucitados como supuesta política de Estado en materia de seguridad. Y entonces se dice que se está proponiendo a las mujeres de los fuera de la ley a que cierren las piernas, así se anunció, como que si por ahí fuera la... como que si el problema fuera del sicariato. Yo le decía a un periodista, le decía que es un desenfoque total, que hace un sicario sin contrato. ¿O son acaso los sicarios unos seres tan generosos que le están resolviendo el problema de la venganza y otras cosas a las personas a título gratuito? No, detrás del sicario están los que los contratan. Y allí se requieren no de espectáculos públicos, sino de una denodada acción de inteligencia. Y la policía tiene los parámetros, la doctrina necesaria para ello y debe ser apoyada. Pero en esa labor que va más allá del sicario, el que es simplemente el mecanismo de puntería y de disparo de un arma, se va a encontrar en otra estructura muy compleja, que es la que marca todas las desgracias de nuestro país, que son las que determinan la corrupción y la ineficiencia en todos los niveles. Es la estructura del dominio de una economía ilegal que supera en cuanto a su magnitud a la llamada economía formal. Y así cuando se le dice a ciertos sectores que tienen la capacidad y la posibilidad de pronto de comprometerse en ese tipo de investigaciones, le dicen a uno, ¿y cómo está cambiando el tiempo, doctor Carlos? Pero no se enfrentan a determinar cuáles son en realidad los factores determinantes de la delincuencia en nuestro medio. Y entonces así se coloca a instituciones muy meritorias a hacer parte de un juego de irresponsabilidad que no surge de la institución misma ni de otro sector. Una política de seguridad ciudadana seria debe atacar las causas de la criminalidad y prever medidas en el ámbito social, en la infraestructura, la educación y la participación de la sociedad para prevenir o combatir todo factor criminal y así dificultar la comisión de delitos. Desde esa perspectiva hay que plantear que la defensa y la protección de los derechos humanos buscan por una política de seguridad ciudadana que actúe sobre las causas de la criminalidad y privilegie la prevención e investigación del delito. Yo he sostenido, y ese decir yo es tan maluco, pero bueno, digamos que nuestro grupo de investigación ha sostenido, y así en Pereira se viene haciendo un baile macabro con las islas. Subieron las islas, subió la tasa, bajó la tasa, cambió bajo bastante de la policía. Porque subió porque bajó porque hay por alguna cosa. ¿Y dónde están realmente los estudios serios y profundos sobre la ideología y sobre la producción del crimen? ¿Es que acaso las estadísticas siquiera nos están dando un indicativo de cuántos eventos de homicidio pueden estar interferidos o cruzados por lo que se llaman los elementos modificadores del tipo?
es decir, legítima defensa, preintención, con causas, etcétera. Aquí lo único que sabemos es que hay tantos muertos, muchos muertos, y sin mayores análisis se toman medidas generalizadas para toda una ciudad, y con ello se generan tensiones necesariamente para la policía, porque no es lo mismo actuar en un sector como una comuna de Villa Santana o ciertos sectores del barrio Cuba, actuar en Los Álamos o en el sector de la universidad. Entonces, la contextualización que la hemos planteado desde mucho tiempo atrás en nuestras reuniones con oficiales del servicio y el objetivo de la necesaria contextualización. Nosotros hemos cumplido, mi coronel Altamar, porque usted estuvo ahí cuando hicimos el planteamiento hace más o menos 4 años, y desde la universidad cumplimos y construimos un sistema de georreferenciación cruzado por mapas culturales. Es un sistema que funciona, y ya lo hemos visto. Pero es un sistema que bien fue verificado cuando lo presentamos en la primera reunión nacional de observatorio convocada precisamente por la DICIN. Pero aquí el sector político administrativo no quiere saber de eso. No quiere saber de eso. Le quieren pedir todavía en la superficie, y eso realmente es dramático y muy triste. Visto los objetivos de un nuevo modelo que entonces en la orientación comunitaria o de proximidad de la policía con la comunidad constituye el siguiente paradigma más importante, y es la respuesta al agotamiento que empieza a evidenciarse del modelo tradicional. Vistos esos objetivos, es importante plantear lo siguiente. En primer término, se observa una ampliación del mandato policial tradicional, que no se limita al mantenimiento del orden y a la prevención y represión de la criminalidad, sino que abarca la resolución de los problemas de la comunidad dentro de un más amplio concepto de calidad de vida de la población. Y lo estamos intentando. Y precisamente yo quiero agradecer y felicitar al señor coronel Poveda, porque precisamente ha facilitado también esas cosas, y aquí el mayor Hernán Alonso, con quienes hemos mantenido un trabajo, una relación bastante interesante, así sea a manera experimental, sobre uno de los sectores más críticos de la comuna de Villa Santana. Y estamos tratando de proveerlo, de gastar relaciones con iniciativas como empresarios por la educación, y con otras instituciones que se acaban de conducir a una mejor práctica de este nuevo concepto de la policía de aproximación a la comunidad. En segundo término, la actitud institucional exige un comportamiento proactivo más que reactivo, centrando sus esfuerzos en la resolución temprana de los problemas que puedan degenerar en conflictos sociales. En tercer lugar, se privilegia el diseño de estrategias a nivel local, la unidad geográfica más pequeña, barrio, vecindario, etc., pasa a constituir el espacio en donde se analiza el problema de la inseguridad y se planifican las estrategias para enfrentarlo. Esto empezó a pensarse aquí en el departamento de Risaralda, cuando estaba el señor coronel Valencia, el comandante acá del departamento, pero apenas se pensó, y ahí han pasado otros oficiales por el comando, y podemos decir es que ya sí estamos en capacidad de hacer esa aproximación. Nosotros desde la universidad tenemos la decisión de hacer este acompañamiento a la policía, para que acá en nuestra ciudad la materia de los derechos humanos pueda tener realidad a partir de una contextualización adecuada de la intervención de control político. Eso yo diría que es algo que tiene cierto valor axiomático y que nos complace poder presentarlo así, y que estamos precisamente ya en esa capacidad desde la perspectiva del sistema creado aquí en la universidad. En cuarto lugar, se promueve el establecimiento de mecanismos de asociación y cooperación con autoridades políticas, los servicios públicos y privados, los medios de comunicación y la comunidad en general. Yo le decía aquí alguna vez a otro oficial, decía, ¿por qué en lugar de poner a la gente cuando se traen, por ejemplo, nuevas unidades de la policía, a hacer unas paradas que, bueno, puede que eso se vea muy bonito en el Parque de Bolívar? ¿Por qué cuando llegan nuevas unidades también no se hace allá mismo en el comando, en el club, en algún otro sitio, una reunión con los dirigentes comunitarios?
que empiece a hacer ese acercamiento aquí desde las bases, que los presidentes de las juntas administradoras locales, de las juntas comunales, los líderes de los grupos juveniles, digan y confraternicen, conversen en realidades con los cuales nuevos se han llegado a fortalecer desde la perspectiva no solamente cuantitativa sino cualitativa a la institución. La policía entonces así dejaría de ser un ente aislado, trabajando en un mundo secreto contra la violencia, y se convierte en un ente dinamizador de iniciativas ciudadanas que procura prevenir la comisión de delitos y mejorar el entorno inmediato. Esos ambientes necesariamente exigen de modificaciones de campo. En materia operacional deben producirse cambios que procuren una presencia más visible también de la policía, pero con un contacto más directo con la ciudadanía. La unidad policial grande diseñada hacia adentro abre paso a unidades pequeñas estratégicamente ubicadas. El mayor acercamiento a la comunidad y la incorporación de la misma que hacer de las unidades, a que le sienta la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos y a los responsables políticos del nivel territorial correspondiente. Finalmente, en materia de reclutamiento y formación de personal, se privilegia a un policía que se perfile más como un generalista que como un especialista, más como un comunicador que como un informante, más como un gestor social que como un agente del orden. Las estrategias previstas para la aplicación del modelo de policía de proximidad son numerosas y variadas. Sin embargo, es posible establecer un esquema consistente en lo siguiente: diseño y ejecución de experiencias piloto conjuntas, policía-comunidad, en algunas zonas o barrios seleccionados que permitan probar el modelo y obtener efectos demostrativos. Yo no sé si mi coronel, que este pasado sábado nos visitaron unos muchachos de Villa Santana, dos jóvenes líderes de allá que tenían este deseo de conversar con ustedes que habían solicitado previamente lo bien. Pero el hecho real es que con el trabajo que se ha venido cumpliendo allí en esa comuna, hemos podido apreciar determinados cambios de actitud en personas que están buscando ese acercamiento. No ha sido vano el esfuerzo que ha hecho aquí el Departamento de Policía de Sarasa al facilitar los buses para traer a los niños de dos sectores realmente muy reprimidos, que son el sector de la isla de las Margaritas, para que puedan ir a la Universidad Tecnológica, ir al Planetario, ir al Jardín Botánico, sentirse como personas que tienen el reconocimiento de los demás seres humanos. Y eso ha sido posible, este experimento realizado este año, gracias precisamente al Departamento de Policía de Sarasa, al desempeño del mayor Hernán Alfonso y a la buena visión de mi coronel Poveda, y valga la pena en este momento agradecerles desde la perspectiva de la academia esa unión y esa fusión de esfuerzos para mejorar las condiciones de la vida. Puede ser una cosa muy difícil, todos conocidos de una comunidad, pero por algo se inicia. Y tenemos la plena convicción que podemos avanzar en lo sucesivo mucho más allá. Tuvimos la posibilidad de probar que es factible comprometer a los estudiantes, por ejemplo, de los cursos de constitución política, para que hagan ese acercamiento con la comunidad apoyado por la comunidad. Eso lo probamos ya en este semestre. No hemos producido todavía el informe oficial, pero se haremos llegar en su debido momento mi coronel. Dentro de ello es la necesidad del levantamiento de información relevante y de estudios en la zona en donde se ejecutarán las experiencias piloto, que contengan datos sobre la criminalidad y el sentimiento de inseguridad, los medios utilizados por los ciudadanos para protegerse de la delincuencia, el nivel de deterioro del entorno físico, los grupos comunitarios existentes y sus recursos. Y vuelvo y repito, este sistema, pues de hecho ya lo entregamos aquí a la policía en una reunión que tuvimos hace más o menos unos 2 meses. Ahí está a disposición y permite precisamente leer un sistema de georreferenciación cruzado por la comunidad, muy elemental. Yo digo que esa es una herramienta fundamental y es un logro que ha sido en común.
Esto no ha sido simplemente resultado de unos poquitos aquí en la universidad, sino que ha sido un resultado de una cooperación interinstitucional que yo considero muy valiosa y digna de seguir. Lo otro es el establecimiento de alianzas con las autoridades locales, los organismos sociales existentes en la zona o en el barrio, la empresa privada, los grupos comunitarios, etcétera, para que de manera conjunta se identifiquen los problemas, se establezcan las prioridades y se propongan las acciones debidamente consensuadas. La intervención selectiva en materia delictiva, dando prioridad a ciertos delitos seleccionados por su gravedad y frecuencia, y a partir de un minucioso levantamiento de información de la situación criminal en la zona respectiva. A mí me parece infame que a personas muy capacitadas, entrenadas, equipadas, motivadas para administrar la seguridad se les ponga a perseguir a veces y a llevar a la UPB o a la UPJ, ¿no?, a patéticos consumidores de marihuana. Yo digo que no hay derecho a eso. Ese es un desgaste institucional. Ayer nomás yo veía a un joven estudiante conocido de la universidad, allá se metió una bolsa comprada allá hace mucho. Pues ya terminó la estación de Santa Rosa. Cosas de esas, es un desgaste absurdo. Y sobre eso hay muchas propuestas de la necesidad de modificar los parámetros mentales. No es la policía la que le corresponde hacerlo, pero sí nos corresponde desde la academia provocar que esa reflexión se dé y compartirla con ustedes desde esa perspectiva de una cooperación interinstitucional. Pues repito, simplemente todo se concentra en que el derecho humano fundamental precisamente le ha sido asignado al cuerpo de policía para su mantenimiento y la posible realización de los demás, que es el derecho a la seguridad. Reciban ustedes finalmente mi expresión de respeto, de reconocimiento y de cariño. Muchas gracias.